El teatro es una experiencia vivaz de la cultura que nos permite construir metáforas. Enfrenta la resistencia a la memoria y presenta el conflicto en el centro de la escena. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La Guerra de Malvinas fue un enfrentamiento entre la Argentina y el Reino Unido ocurrido desde el 2 de abril hasta el 14 de junio de 1982. En la posguerra, un amplio corpus de piezas teatrales representó la guerra, escritas en diferentes puntos del país y con distintos enfoques del hecho histórico, de sus consecuencias y de sus experiencias. Yo quiero ir a Malvinas. Soy instrumentadora quirúrgica, soy civil. Un barquito pesquero. El movimiento de ese barco era infernal, era un baile diabólico entre la vida y la muerte. Una tarde en el hospital, Malvinas te hace mal. Si vieras qué cantidad de seres destrozados, muertos mutilados. Acá estoy yo, acá estoy yo, y acá estoy agarrando el peine del cañón, ahí. Me quedaba grande el casco, mira. Bueno, Carlos, buenísimo que puedas estar en el proyecto, la verdad que es un honor. No, para mí es muy emocionante, porque justo une las dos cosas que me marcan en la vida, el teatro y Malvinas. Para mí es una emoción hablar de compañeros sensibles que no olvidan el tema, como últimamente la última obra que vi de Cito Lema, que no pude parar de llorar agradeciéndole que se acuerden del tema todavía, después de 40 años, ¿no? El teatro tiene la capacidad particular de traer el pasado a la escena. A través de poéticas dramáticas es posible examinar las distintas miradas del acontecimiento de la historia de las diversas regiones de nuestro país. Una de las cosas más bellas que tiene pensar Malvinas desde el teatro y desde las artes tiene que ver con cómo uno descubre que la guerra está constantemente volviendo, no solo la guerra, también las islas, el territorio, la silueta de las islas, está constantemente regresando hacia nuestras vidas cotidianas, a través de pintadas, de imágenes, de murales, de estadios de fútbol, tatuajes, a través de textos dramáticos. Malvinas realmente está en todas partes y está constantemente volviendo para increparnos, para preguntarnos qué nos genera hoy. El texto dramático Gurka, Un frío como el agua, seco, de Vicente Cito Lema, relaciona de manera directa la locura con la guerra y se construye en la voz de un personaje obsesionado por los gurkas, soldados de Nepal. Poco a poco reconocemos esta voz como la de un paciente interno de un hospital psiquiátrico. Salí, soltame. A lo lejos,
Veo una montaña de arena con un hombre que apenas se mueve. Cómo me conecté con Gurka, ¿no? La obra de Vicente Citolema. Yo creo que todavía estaba en el retorno a mi país, ¿no? Y que no había podido estar cerca del acontecimiento de Malvinas. Y donde yo estaba, no se sentía el tema de Malvinas, que no sea por las informaciones reducidas en el extranjero. A la vuelta empiezo a tener interés por lo que no pude vivir en mi propio país, por mi exilio de 10 años. En ese sentido, Vicente, para mí, me dio el tema de Malvinas con esta obra. Tenía las características del teatro, del diálogo, de las vinculaciones, de la privacidad. Entonces me interesé mucho por también que Vicente tenía el contacto de las Malvinas por su trabajo en el neuropsiquiátrico El Borda, que algunos de ellos había estado en Malvinas, uno de ellos, y también la idea de que ellos iban a participar en esa puesta en escena, que es en este lugar, en el túnel estaban los 12 compañeros del Borda, y ellos hacían como un coro que decía la locura de lo que significaba la intervención de los piratas en las Islas Malvinas. Acá abrimos un pedazo de fosa para que vieran dónde estaban los 12 compañeros del Borda, ¿no? Con su coro. Y había gente que estaba sentada acá y los veía, inclusive algunos se incorporaban para ver qué hacían ahí abajo, ¿no? Me arrastro, acercándome. Es un viejo. Es un viejo hermoso con una túnica blanca que mueve el brazo suavemente como el agua de un lago. Me doy cuenta que es ciego. ¿Quién es? Le digo. Soy la muerte. ¿Qué te espera? La locura del grupo, en el sentido de su musicalidad dodecafónica o fuera de toda melodía, le dio al aire, al ámbito, el enorme valor que reproducía, a nuestro entender, el tema Malvinas. Una locura organizada desde un enemigo que ya sabemos quiénes son, y la locura de nuestro propio destino con los militares argentinos. Era una guerra inaudita porque no estaba manifestada por los justos. A mí me prepararon como francotirador del lado derecho. Una mañana en el cuartel me dijeron: señor, se va a quedar 2 años acá para servir a la patria, dije. Y un águila se me paró en el hombro. Quedó una idea trascendente del trabajo. 4 de ellos se fueron del Borda, no volvieron por esta experiencia, que se conectaron, inclusive uno consiguió
se encontró con una compañera y hoy me viene a visitar con sus hijos y qué sé yo. En un azul de frío de Rafael Monti es un drama social estrenado en 2004 en la ciudad de Salta. Evoca un clima de soledad y nostalgia, de pérdida irreparable que anticipa la derrota de los protagonistas. Tal como dice el tango, la ñata contra el vidrio en un azul de frío. Se percibe ese frío azul de hielo, se percibe la tristeza y el olvido. Esta obra, En un azul de frío, es un homenaje a nuestra historia reciente, a nuestros caídos, a los que volvieron, porque generalmente muchas de las ficciones tratan sobre la gesta en sí misma. Esta es una obra que trata qué pasa con las consecuencias 10 años después. El día que Coco vino con un pedido del mercado, ese día me preguntó por qué lloraba. Que así, sin pedir permiso, se quedó, hasta ahora. Se instaló en mi vida con toda su pena a cuesta. Aceptar el dolor ajeno es mucho menos doloroso que ocuparte del dolor propio. Los primeros días hablaba todo el tiempo de Laura y él del desembarco del 2 de abril. Pero en el fondo sabía que los dos íbamos a estar siempre solos. Nosotros hicimos acá en Salta Capital varias funciones didácticas para elencos secundarios. Cuando los excombatientes subían y tomaban la palabra, les decían: les agradecemos que ustedes vengan a ver esta obra. Nosotros, cuando fuimos a Malvinas, teníamos exactamente la misma edad que ustedes. Y entonces ahí se producía como un silencio, como un tomar, digamos, la esencia de lo que realmente había pasado y que cómo se sentían representados ellos, que por ahí era solamente ver una obra de teatro. Pero seguimos en el frente de batalla, ¿no, señor? Siempre alertas, siempre de guardia, señor. Eso sí que vale un brindis, loquito querido. Dale, negrita, vení, brindemos. La expectativa que se mantiene con la historia, cómo se va dando y cómo es casi fotográfica, porque son escenas, apagón, escena, apagón, escena, apagón. Y contar esta historia de estos tres solitarios, de una manera, yo creo que la gente se iba muy, muy agradecida y muy emocionada. La historia de la Guerra de Malvinas en el teatro cubre los 40 años de la posguerra. En el caso de mi investigación vengo trabajando en torno a una perspectiva federal, entonces he encontrado materiales de muy diferentes partes de la Argentina, marcadas por perspectivas y estéticas muy diversas, que aporta una forma de mirar y de pensar la relación, la forma de conceptualizar la guerra, que abre la mirada.
trabajo con una idea de 3 grandes momentos históricos. Un primer momento sería el que va desde 1982 a 1992, los primeros 10 años de la posguerra. Es un periodo que a mí me gusta pensar como memorialista. Son obras que trabajan con una mirada muy centrada en hablar de lo que no se hablaba, en muchos casos confrontar abiertamente la idea de la desmalvinización. Por ejemplo, encontramos casos interesantísimos como Malvinas, canto al sentimiento de un pueblo, obra santafesina, rosarina más específicamente, de 1992, de Osvaldo Bus y Néstor Zapata, y donde, por ejemplo, podemos ver la guerra desde la mirada de una madre 10 años después del combate. Un segundo momento iría más o menos entre 1993 y 2007. Sería un momento que me gusta llamar poético, de una tendencia poética, donde aparece Malvinas como un punto de partida para imaginar universos poéticos más autónomos. Se parte de ideas de Malvinas, se parte de referencias, imaginarios, conceptos más históricos, menos históricos, pero vinculados abiertamente a Malvinas, y se busca explorar lo que el teatro puede imaginar en torno a eso. Un ejemplo fantástico es una obra de 1993, que es Varada, de Jorge Leyes, donde aparece la situación de un excombatiente que se encuentra con una mujer que tiene un bar en medio del desierto patagónico. Lo interesante es que el personaje de Ada, la dueña del bar, aparece como un jeroglífico, aparece como un personaje que uno no puede terminar de decidir qué significa. Habría un tercer momento, que es el que llega hasta el presente, que iría más o menos desde 2008 hasta la actualidad, y que es un cruce del momento memorialista y el momento poético, que responde a la idea del teatro como un espacio de estímulo que puede contar historias que impulsan al espectador a activar la memoria como trabajo, pero que no buscan resolverle ese ejercicio de la memoria, más abierto a una multiplicidad de sentidos y más abierto a que el público tenga que tomar acción en la interpretación del espectáculo. ¿La qué? El efecto de la pelota vasca, coronel. ¿El qué? Ay, ¿cómo explicarlo para que me entiendan? Necesito un mapa de la Argentina y la Antártida. ¿Físico o político? Da igual. El calentamiento global ha recalentado la corriente del Pardano que se traslada a todo el océano a la triangularidad inversa a la Argentina. Ahí que toma la península antártica como si fuera una manopla de la pelota vasca. ¿Siguen? Esos son, a muy grandes rasgos, los 3 grandes momentos con los cuales yo vengo trabajando hasta el momento en mi investigación, y que permiten organizar nuevamente este corpus tan diverso, tan numeroso, que en principio tiene baja visibilidad, pero que realmente es de una gran riqueza. Hay una obra que se llama El próximo alistamiento, que es un musical. ¿Cómo sentís que una estética musical? Bien. Todas las estéticas que tienen sus recursos para, no solamente para recordar algo con alegría y también con algo con mucha profundidad. ¿Qué es la risa? Es una participación de algo que conmueve y es la respuesta del público a algo. La lírica llega de tal manera al corazón y al pecho del espectador que le entra de otra manera. Finalizada la guerra, uno de los textos llevados a la escena que llamó la atención fue El próximo alistamiento, de Rubén Hernández. Transmitía experiencias de soldados, oficiales y familiares en clave de comedia musical. La única forma de decir lo que uno quiere es no demostrar miedo. El próximo alistamiento es una ficción. Es la historia de un grupo de jóvenes
y de sus familias, de sus allegados, que transitaron ese periodo de Malvinas, tanto ellos en el Atlántico Sur, digamos, en el continente, y sus familias viviéndolo desde lo civil, ¿no? Es el encuentro entre lo militar y lo civil, y cómo de ambos lados se iban transitando todo lo que fue ocurriendo durante ese momento. Hay una anécdota muy interesante. El día que nos incorporaron, yo soy de Mendoza, mi padre me llevó al regimiento donde nos concentraban y después nos llevaban por las calles de Mendoza caminando, los 1000 que éramos o más, al tren. Y cuando nos llevaban, le digo al compañero que estaba al lado, mira, nos están despidiendo como si nos fuéramos a una guerra. Yo a los 5 años tenía claro que quería ser actor. Y bueno, hice la escuela primaria teniendo teatro, hice la escuela secundaria cursando el taller municipal y después quise entrar a la universidad y justo me tocó el servicio militar. Pero ya tenía una experiencia en teatro, ya había hecho varias obras. Cuando me piden hacer un grupo de teatro para divertir a la tropa, hicimos lo que se llamó Musicolimba 82 y el escenario que tuvimos fueron todas las mesas del comedor donde comían. Juntamos toda la mesa y en el comedor entró toda la tropa y ahí se hizo ese espectáculo. Después, como salió muy bien, creé Sueño de Medianoche. Había músicos en vivo, había bailarines, entonces fue muy divertido armar el travestismo dentro de la obra de teatro, dentro de lo militar. Nosotros tenemos que decir, estamos haciendo el servicio militar, hacíamos campañas, ejercicios, y un día nos dijeron, esto no es un ejercicio, estamos en una guerra. Nos atravesó mucho esta situación y toda mi compañía fue a Río Grande. Y estuvimos acantonados en un galpón donde se guardaban las ovejas, y ahí estuvimos durante todo el tiempo y hacíamos las guardias y estábamos alistados para cruzar en cualquier momento. Nuestro trabajo consiste en estar alerta y esperar al enemigo. Nos convertimos en hombres sin distinción de raza, de credo, ni jerarquía. Simplemente compañeros de causa para defender nuestra patria, para defender lo que es nuestro, aunque tengamos que morir, sin caer en manos del enemigo. No hay que revelar la estrategia. ¡Que Dios nos bendiga! Continuar. Cuando llegué a Mendoza de vuelta, sentí la necesidad de contar en su totalidad todo aquello que se había ido construyendo para que en el trayecto, en lo que era la historia, quedara claro lo que nos estaba pasando. Pero también atravesado por lo político y lo social que estaba ahí. Dije, bueno, ahora voy a escribir el próximo alistamiento. Lo interesante es que el teatro no tiene la necesidad de ser históricamente preciso y eso abre posibilidades para imaginar, para recrear la Guerra de Malvinas desde diferentes perspectivas y desde un hecho muy significativo que tiene que ver con la presencia en convivio de un actor, por lo menos un actor, y por lo menos un espectador en un espacio compartido, que nos permite pensar la guerra desde el cuerpo, no solo del actor, sino también del espectador. Destacándose por su potencia metafórica, encarnada en tan solo 2 personajes, se estrenó en la provincia de Formosa Bye Bye Malvinas, una obra de Aldo Cristanchi, originalmente llamada Bye Bye Ilusiones. La dirección estuvo a cargo de Mónica Núñez. Bye Bye Malvinas es una historia del encuentro de 2 personas de muy diferentes características. Una travesti que
que está huyendo de su pueblo natal para hacer, que es Formosa, para hacer una vida en Buenos Aires, una nueva vida, y un sobreviviente de Malvinas que se escapa de un neuropsiquiátrico que tiene afasia y otros problemas neurológicos. Además que ha sido mutilado en la guerra en sus genitales. El encuentro se produce en una plaza de un pueblo cercana a la terminal de micros y ambos establecen el diálogo que pueden dentro de los inconvenientes que produce la afasia del soldado y las características del personaje trans. ¿Qué tenés? ¿Cómo que nada? ¿Algo te pasa? ¿Fuiste milico? ¿Policía? No te entiendo. Armas. Tiroteo. ¿Estuviste en la guerra? ¿En qué guerra? Ah, peleaste en Malvinas. ¿Y mataste a muchos ingleses? Contá. Contá. Bueno, pero por lo menos te salvaste. A mi primo lo mataron en el Belgrano. El tema es la soledad, es la incomprensión, el amor y la lucha por el reconocimiento de los derechos de cada uno. El público en general se emocionaba mucho con la obra, con la historia, incluso por este cambio que fue sucediendo en el personaje cuando descubre que es un sobreviviente y lo considera su héroe. Aparte, este hombre está muy enfermo, se ha escapado de un hospital muy enfermo y ella lo ve y lo comprende y empieza a llamarlo mi héroe. Y me emociono yo de pensarlo. Porque realmente son héroes. El público creo que lo percibía. O sea que creo que en nuestra sociedad hay cosas que las percibe con mucho orgullo, con mucha responsabilidad, con mucha vergüenza. Algunos, bueno, con resentimiento, pero otros con ganas de que algún día haya patria para todos. En la multiplicidad de miradas sobre Malvinas, es difícil separar el tema de la forma. Igualmente se pueden agrupar las obras en aquellas que representan explícitamente la guerra, en las que trabajan las relaciones indirectas y metafóricas y que introducen el tema de la guerra, pero no como tema central, y finalmente obras con textos escritos con anterioridad, pero que se redimensionan en su puesta en escena con posterioridad a la guerra.
Los recuerdos visuales de la guerra suelen ser aterradores, pero lo pueden ser aún más los auditivos. La guerra tiene sonidos que no se parecen a nada y que con el paso del tiempo se vuelven imposibles de olvidar. Malvinas, la guerra que no se olvida, de Sergio Ferreira, evoca la relación del excombatiente con los sentidos de la guerra. ¿Cuántos mueren? Una tarde en el hospital, Malvinas te hace mal. Si vieras que cantidad de seres destrozados, muertos mutilados, la isla Soledad. Malvinas, la historia que no se olvida, cuenta la historia de los soldados que estuvieron en la guerra desde la visión del soldado y bueno, que está acompañado con elementos reales propios como la música, sonidos de guerra originales, grabados en la guerra por quien habla y mis compañeros, y que no solamente es una obra de teatro, sino que también es como una muestra viviente en el escenario. Está vivo. Los hicieron pelota a todos. Soy El único que sobrevivió. Mi subteniente me dijo que si llegaba a juntar orejas de ingleses, me dejaba volver al continente. Malvinas para nosotros forma parte de un vivir cotidiano, porque mi compañero, el autor de la obra, él es veterano de guerra, héroe de Malvinas. Se vio que tenía algunos escritos sueltos y en una de las conversaciones fue por qué no cerrar con una obra de Malvinas. Y Malvinas he hecho en títeres, algo que no se había hecho nunca, una obra de guerra en títeres. Estaba en mi casa el 2 de abril viendo por televisión cómo desembarcaban en Malvinas. Y suena el teléfono y me dicen, soldado Ferreira tiene que volver al batallón. Entonces ahí nos reincorporaron. Me tocó estar en la tripulación de una ambulancia, que es donde iba el chofer, el suboficial, y atrás iba el camillero, que en este caso es quien habla. Primero estaba todo tranquilo, pero después del 1 de mayo empezó el ataque y ya después cada vez era como que era más fuerte, más ascendente, más constante, más cruel. Y bueno, volví de regreso cuando nos tomaron prisioneros ingleses. Yo volví en el Canberra, que era un barco inglés, y desembarcamos en Puerto Madryn. Ahora quiero que baje y pregunte dónde está el RI-7. Ahí están los heridos. Pero mi sargento está lleno de ingleses. Me van a cagar a tiros. No se acabó un soldado. Imagínense si es usted el que está tirado ahí con todas las tripas para afuera. ¿Le gustaría que la salvaran? Sí, mi sargento. Entonces baje, soldado. Mi aporte en la obra fue desde parte de la construcción de muñecos que tienen una plástica diferente, tienen cara como de fallecidos, están entre la vida y la muerte, como es el tema de los soldados o todos los que están allá. En ese momento había esa sensación de que podían regresar o no. Y bueno, también la construcción de la técnica y la dirección, ¿no? En referencia al sonido que se escucha en la obra, por supuesto que uno nadie había estado en la guerra, pero en una ocasión tuvimos la oportunidad de conseguir dinero allá en plena guerra, en Puerto Argentino,
y hablamos con un inglés que conseguimos que nos comprara y que nos entendiera un grabador, y cuando nos atacaban o cuando íbamos a primera línea con pilas, un grabadorcito que tenía cassette. Entonces, cuando nos atacaban, enseguida agarrábamos, soltábamos la pausa y grabábamos este cassette. Esto fue bárbaro porque no íbamos a saber que en el futuro íbamos a usar los sonidos originales de un ataque, ¿no? Hace pocos años se conoció la participación de mujeres excombatientes en la Guerra de Malvinas, muchas de ellas civiles y otras militares. Sus roles fueron de enfermeras, instrumentadoras, técnicas y algunas diplomáticas. No solo curaron a los heridos, sino que también le dieron contención emocional. Sin embargo, su rol activo en Malvinas no persiste en la memoria colectiva. El movimiento de ese barco era infernal, era un baile diabólico entre la vida y la muerte. Y los heridos no nos hablaban de la guerra. Eso se lo guardaban para ellos. Sí nos hablaban del frío, la nieve, la lluvia. Los que podían nos pedían que escribiéramos cartas para avisar que estaban vivos. Llevar al teatro Mujeres al Frente, Historias de Malvinas, fue un gran desafío, pero no fue una idea mía. Miriam Sinkovich tuvo conocimiento de que había habido mujeres en la guerra y entonces comenzó a pensar que era posible visibilizar desde el arte, digamos, esta realidad. Allí convocó a Alicia Strupeni, a quien conocía desde su actividad de narración, y ellas conocían mi trabajo como directora, mi trabajo como actriz, como narradora, y pensaron que podía ayudarlas en este proyecto. Así que yo tomé todo ese material y le di la forma dramática, y tenemos esto que realmente nos llena de orgullo. El silencio detiene el tiempo. Silencio parido, impuesto y clandestino, como un anillo de diamantes en el anular de la boda que no elegimos, de la guerra que no quisimos, de las heridas que no cierran, de la bomba que no explota, aún. Son 7 escenas donde atraviesa fragmentos de las historias de algunas de esas mujeres que participaron en la guerra. Tocamos la historia de una voluntaria que todas las madrugadas se levantaba y hacía el pan con otras compañeras y llevaban todos los días al hospital a repartir ese pan. Regresaban de esas visitas al hospital para dejar el pan con muchos papelitos donde había números de teléfono a los que ellas tenían o se podían comunicar con la familia que estaba quizás en el norte del país esperando por alguna noticia de su hijo que estaba en la guerra. Historias muy fuertes que vivieron con 22, 23, 25 años. Eran prácticamente contemporáneas a los muchachos que luchaban allá. No podíamos hablar. Podemos recordar lo que escuchamos y lo que no escuchamos. Los silencios. El silencio por elección y el silencio por obligación. En la ciudad, los británicos invadían las calles.
A las 10 de la mañana se había ordenado el repliegue total de las tropas. Y a las 13 horas, el general Mario Benjamín Menéndez firmaba la rendición ante el general Moore. Malvinas, canto al sentimiento de un pueblo, de Néstor Zapata y Osvaldo Buzo, estrenada en Rosario en 1992 y con música de Lito Nebbia, pone su énfasis en el teatro como espacio de memoria y celebración. Mi vinculación con esta obra en realidad comienza bastante antes. Hago un poquito de historia para llegar ahí. Yo terminé en el año 85 la escuela secundaria y en el 86 se abrió la carrera nacional, como el conservatorio de teatro en Rosario, que era escuela de teatro y títeres. Y yo ya venía trabajando en el Teatro Independiente de Rosario desde el 84, o sea, hacía 2 años que venía incursionando en talleres, y una vez que se abrió la escuela me metí ahí en la escuela y seguí trabajando en los grupos de teatro independiente que había en Rosario. Arteón era uno de estos grupos que dirigía Néstor Zapata. Bueno, él después de verme en algunos trabajos de teatro en la ciudad me hace llegar esta propuesta de esta cantata, ¿no? No habían pasado ni 10 años de la Guerra de Malvinas. Si yo salto será por alzar bien las alas y jugarme al intento las ganas de volver. Y si llego será porque estarán ustedes esperando andar juntos las ganas de... Primero hubiéramos querido que Lito Nebbia esté en todas las presentaciones, pero bueno, tampoco sus compromisos lo permitían, entonces estaba grabada, era una pista grabada, la música y las canciones. Eran momentos que se ilustraban, por decirlo de alguna manera, ilustrábamos los actores y cantaba Lito. Se contaba la historia de César, que era un combatiente que moría en Malvinas. Iba con sus amigos del barrio, entonces se contaba la historia del barrio, se contaba la historia con su novia, se contaba cuando César lo llamaban para ir a la guerra y las cartas que iban y venían. Todo eso estaba acompañado por una puesta de luces muy novedosa en esos momentos, estoy hablando de los años 90, y se daban datos concretos que se iban renovando a medida que se seguían suicidando gente que había estado, por ejemplo, en el ARA General Belgrano. Nosotros dábamos los datos que permanentemente se iban actualizando porque teníamos contacto con los centros de excombatientes de todo el país. De donde fuéramos, nosotros nos contactábamos con los centros de excombatientes. Entonces fue muy novedoso para ese momento esa obra. Quiero verle la cara a los ingleses. A veces me pregunto, ¿cómo serán? Esta obra en mi vida significó mucho. Para mí, Malvinas, Canto al Sentimiento de un Pueblo, fue parte de mi formación como actor. La habré hecho más o menos en 3, 4 años, de manera ininterrumpida. Nosotros la hicimos en la provincia de Santa Fe entera, de punta a punta. Esa primera versión, digamos, la original, digamos, se sigue haciendo. 30 años se sigue haciendo Malvinas, Canto al Sentimiento de un Pueblo. Desde siempre fue la idea tomar contacto con la gente, con los verdaderos protagonistas de la historia, es decir, con los excombatientes.
La obra para ellos era fundamental que se hiciera, porque era testimonial, es un documental, digo, no es una ficción. Por supuesto que tiene sus tonos poéticos que le da Néstor, y Tito Busso, que es otro de los autores de la cantata, le da el tono poético, pero los datos son datos duros. Los actualizamos de función tras función. Hasta el día de hoy hubo gran cantidad de suicidios después de la guerra. Tengo mi casco a mi derecha, mi fusil a mi izquierda. No deje de escribirme, por favor. No dejen de escribirme. Dentro del corpus de obras que representa la Guerra de Malvinas, algunas trascendieron las fronteras y llevaron un mensaje y una visión de la historia hacia otras latitudes. We call these the Falkland Islands. Nosotros les decimos Islas Malvinas. And the original inhabitants of those islands were the birds. Los habitantes originales de las Islas Malvinas eran los lobos patagónicos. And in 1592, the islands were discovered by John Davis. Las Islas Malvinas fueron descubiertas en 1520 por Hernando de Magallanes. No es lo mismo ver una película que estar ahí delante de un actor que está trabajando para uno y que uno es consciente que está trabajando y que al mismo tiempo hace que uno reaccione y ponga saberes, experiencias, conocimientos, dudas en ejercicio, ¿no? Creo que ahí hay una de las cuestiones más valiosas que ha ofrecido el teatro, que es pensar desde los afectos, pensar desde cómo el cuerpo del espectador, y no solo la cabeza, reacciona hacia esos hechos que se vinculan además con la historia, ¿no? No solo son imaginación, sino que también son sucesos que se asocian a algo que se asume que ocurrió, lo cual modifica el peso de esas situaciones. Bien, muchachos, a ver, están escasos, como ustedes, cerca están escasos. La Guerra de Malvinas fue un hecho traumático del pueblo argentino. Una derrota militar que forma parte del periodo post-dictadura. Un capítulo más que incluye ausencia y falta de visibilidad. La consecuencia de haber hecho Gurka la llevo en mi cuerpo hasta que las Malvinas no sean argentinas o que no sean del pueblo argentino, con un gobierno popular, no con sucursales, vamos a tener que hacer teatro. Nosotros teníamos mucho miedo cuando el público era en su gran mayoría excombatientes, sobre todo en el interior. Cuando vos los veías que te abrazaban o que se les escapaba una lágrima y te agradecían, ese es el mayor premio, porque ellos son los cocos de verdad, digamos, ¿no? Son temas que todos en algún momento hemos pasado, la pérdida de un ser querido, pero en el contexto de la guerra también es algo que lamentablemente, insisto, lo conocemos, lo conoce el mundo entero. Entonces es un lenguaje internacional. Dicho por los combatientes que vieron la obra fue muy importante. Una mirada, un abrazo, una palabra de estas mujeres pudo en muchos casos salvarles la vida. Algo que me conmovió mucho, que el día que lo recibí, los diplomas, y cuando los busqué para esto, y empecé a leer las dedicatorias, las firmas, los nombres,
las cosas que escribían los compañeros y me emocionó. Bueno, uno ya tiene edad, pero bueno, teníamos 18, 19 años, saber qué compañeros habían muerto. Y a veces uno se queda con algo porque dice, uy, les tocó a ellos y no nos tocó a nosotros. No le tendría que haber tocado a nadie. La poética teatral restituye, construye simbólicamente. Repare y ofrece una cartografía de Malvinas en todo el territorio argentino. Se puede decir que el teatro se vincula directamente con la memoria, trabaja sobre las tensiones entre ausencia y presencia, entre pérdida y recuperación.